Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ves por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es lunes 20 de diciembre y es el tricentésimo quincuagésimo cuarto día del año. Faltan 11 días para terminar este 2021, Flor. Y hoy, desde el Salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, en donde a las 9 de la mañana debe estarse celebrando una conferencia de prensa por parte del Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas. Hoy también es un día que ha sido decretado por el órgano ejecutivo Día de Duelo Nacional. 20 de diciembre de 1989 se terminó de producir, que comenzó realmente a las 11 y tantas de la noche del 19, la invasión a Panamá por parte de las fuerzas norteamericanas, las fuerzas militares de Estados Unidos, para deponer al dictador Manuel Antonio Noriega y retornar a la democracia. Día Así importante también, día propicio para recordar qué camino hemos recorrido después de esos años. Todavía tenemos en el gobierno personas con mando y jurisdicción que formaron parte activa de la dictadura. Así es. Y para hacer un balance también de 32 años después de esa acción militar y del restablecimiento de la democracia, lo que nos falta por andar en el camino democrático, profundizar en la administración de justicia. Precisamente de ese tema vamos a hablar esta mañana en Cuarto Poder con nuestro invitado, el doctor Ernesto Cedeño, quien nos acompaña hoy. Bienvenido. Bienvenido, Ernesto. Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo decía, Saludos. oye, Atenógenes está como cambiado. Sí, se le hicieron un face-up. Un face-up. Bueno, pero también tenemos crímenes de la dictadura sin resolver. La Comisión de la Verdad con trabajo por delante, sin presupuesto para hacerlo, lo cual demuestra también el interés que tienen los gobiernos de turno de pasar esta página y resolver estos crímenes Sí, que todos tenemos derecho a conocer, sobre todo los familiares de las personas. Particularmente los muertos de la invasión, de la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, que sigue siendo una situación aún sin definir con certeza, porque hay listas, hay la lista que maneja la Iglesia Católica, hay listas que manejan el Comité de Derechos Humanos, hay otras listas que manejan los grupos de izquierda, pero ciertamente no hay certeza, y para eso fue que se constituyó la Comisión de la Verdad que dirige el ingeniero Juan Planels y que ha estado trabajando con las uñas. Con las uñas literal, porque han pedido plata y no se las han querido dar. En búsqueda de esa verdad para cerrar esa cicatriz de una vez por todas en los anales de la historia panameña. Por supuesto. El fin de semana me llamó mucho la atención la aparición de un cantante en la tanda infantil de la Teletón con una letra que no era propicia ni siquiera para la tanda XXX. Sí, eso no, esa letra de la canción de Mr. Fox, ni siquiera para la tanda de adultos, ni en televisión es admisible ese tipo de letra. Y bueno, pienso yo, Flor, que o no hubo el control por parte de la producción, porque yo me imagino que a esos cantantes y artistas se les pide el repertorio de lo que van a interpretar. Al fin y al cabo están en cadena nacional de televisión. Sí. Y si no, si fue una sorpresa que metió el cantante Y yo le hubiera puesto mute. de su propia cosecha, pues habría que haberle puesto mute y el pitito, Pero y vamos a un cambio. Más que el, ¿no? más que el Pero- hecho, porque estas cosas se pueden dar. Es como la corrupción, no la puedes evitar, pero puedes hacer que no vuelva a ocurrir mediante la certeza del castigo y la justicia como debe ser. A mí lo que más me incomoda no es el hecho, repito, es las disculpas de la Teletón. ¿Cómo es posible que las disculpas sean a quienes se sintieron ofendidos? Entonces ellos están asumiendo que hubo alguien que no se sintió ofendido. Pregunto. ¿Sí? Las disculpas así no se da. Es como, si te ofendí. No, sí, me ofendiste. Entonces pides disculpas por el mal criterio y pasa. Pero dar esas disculpas los deja peor todavía que el propio hecho. Sí, yo creo que esa frase de a quienes se sintieron ofendidos sobraba en el comunicado. Simplemente habría que haber pedido disculpas y decir que fue un error y que no se volverá a cometer. Exacto. Pero la parte esa de a quienes se sintieron ofendidos, yo creo que todos en Panamá
han debido sentirse ofendidos porque esa era en la tanda infantil, además. Por supuesto. A mí también me gustaría, a modo de rendición de cuentas, saber cuántos de los 4 y pico millones que recaudaron son de los ciudadanos y cuántos son de donaciones de entidades estatales. A mí me parece que las donaciones tienen que venir por parte de ciudadanos. Las instituciones del Estado no tienen por qué donar plata de nuestros impuestos. Y otra cosa, si las instituciones del Estado hicieran bien su trabajo, Teletón no tendría siquiera razón de existir. Entonces no tiene ningún sentido y es un absurdo, año tras año haciendo taquilla con plata ajena. Eso no puede ser. Y eso sí le quisiera preguntar al licenciado Ernesto Cedeño su opinión. ¿Esto no se convierte en un posible peculado? Bueno, yo me acuerdo precisamente que el año pasado yo presenté una denuncia administrativa por ese mismo hecho, porque salía, si no me equivoco, 2 instituciones, la Policía Nacional y otro ente público, y yo le presenté una denuncia al procurador de la administración, hizo una investigación y el resultado fue que como estaban presupuestados, al parecer algunas instituciones lo presupuestan, y yo pienso con la oportunidad de darse a conocer de alguna u otra manera, y la investigación se cerró, porque finiquitó que como estaba en el presupuesto lo aplica y lo aprueba la Asamblea Nacional de Diputados, no pasó a mayores, porque para mí podría ser, tiene visos de corrupción, pero me imagino que en base a esa decisión que tomó la Procuraduría de Administración, en tanto que ya habían instituciones que lo habían presupuestado previamente, que había sido avalado por el MES, por la Asamblea Nacional de Diputados, de pronto, lo cubro yo, hubo entidades que en este momento también lo pudieron haber presupuestado, pero yo coincido en la tesis de que la Teletón debiese ser para el aporte ciudadano. Y claro, hay instituciones que se proyectan porque como es cadena nacional, entonces está llevando un mensaje de personalidades y ante la deficiencia de un plan ejecutivo de Estado para absolver o resolver la necesidad del pueblo, entonces vienen terceros y las instituciones se montan sobre ese tercero, sobre la idea, para tratar de hacer lo que el gobierno, por sus deficientes planes, no ha logrado hacer. Pero eso lo vienen haciendo gobierno tras gobierno. Sí, sí, sí. Y de alguna u otra manera, hay un artículo para darle la guitarra a Guido y para dártela a ti, que está en la ley orgánica de la Contraloría, que hasta en mi juicio los contralores no lo han querido hacer. Y es tratar de alguna u otra manera tener la opción de auditar si corresponde. Eso lo dice la ley 32 del 84 de la Contraloría, puede auditar las colectas públicas para ver si eso se adecua a los planes de la organización. No conozco un contralor que lo haya hecho, se le está dando un espaldarazo a esa entidad y yo como conocedor de la ley y como funcionario que fui, creo que está en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría, tiene la posibilidad de ver si todo ese dinero se compadece del presupuesto que hizo la organización. Pero finalmente planteo de que como ya hubo una denuncia el año pasado y hubo, por decirlo así, un veredicto de la Procuraduría, entonces lo que nosotros tendríamos que exhortar a las instituciones públicas, el por qué usted presupuesta $50,000, $100,000 de la Teletón, si lo que ustedes deben hacer es cumplir la misión institucional de funciones de obras públicas, institucional de inversión, y cumplir los propósitos para la cual la institución sea creada, y no ha sido creada para apoyar fundaciones, etcétera, etcétera. Y otro aspecto que me parece a mí también revisable, doctor Cedeño, y cuestionable también, es ver cómo concesionarios del Estado también hacen aportes. Uno hizo un aporte de $1 millón. $1 millón ¿Qué es la minera. No sé si Panama Ports también hizo aportes, pero son concesionarios del Estado que reciben un beneficio de explotar o de explotar una actividad comercial en ambos casos, y yo no veo por qué tienen que estar donando, que además esa donación es deducible de impuestos. Ese es el asunto, que si no fuese deducible de impuestos, amén, porque cada uno hace con el peculio particular lo que quiere, pero si es deducible de impuestos, todas esas personas que se han proyectado, oye, pero qué entidad o qué empresa más guau, qué hombre sirve más para buena la cara, pues. Bueno, por supuesto que sí, es una vitrina donde lo ve mucha gente y entonces se están dando golpe de pecho funcionarios y empresas que de alguna u otra manera se lo deducen y le resta la oportunidad de que obras de Estado vayan conforme a los planes institucionales porque se lo están deduciendo de impuestos si eso corresponde. Por supuesto. Otro tema importante hablando de la Contraloría es que la Procuraduría de la Administración le pidió a la Procuraduría de la Nación y a la Fiscalía General Electoral, muda por cierto, que por favor le den trámite a una denuncia por uso de recursos del Estado para clientelismo político. Este es el caso de los diputados del PRD que han distribuido en sus circuitos ayudas pagadas por todos.
Bueno, eso no leí la noticia, pero eso tuvo que haber sido por una denuncia que yo presenté a la Procuraduría de Administración. El procurador de la Administración... Es esa. Es correcto. Es El esa, procurador- esa, es sí. correcto. Ustedes empiezan a leer noticias a las 4 de la mañana, yo me estoy bañando, orando, y eso, pero bueno, está bien. Y entonces el procurador de la Administración, y es lo delicado y lo profundo, consideró que se pudo haber cometido delito. Y como según el análisis institucional se pudo haber cometido delito, entonces compulsó copia auténtica a estos dos entes. El mensaje profundo, ¿cuál es? Que si el análisis de una persona que defiende los intereses del Estado y su equipo considera que se pudo haber flagelado el Código Penal, ahora el Ministerio Público y también la Fiscalía General Electoral deben profundizar y sobre todo rendir cuenta al país sobre hasta dónde va, qué es lo que se está haciendo y llevar un mensaje que los bienes públicos se administran como buen padre de familia. No puede ser de que personas políticas pudieran estar utilizando fondos públicos para proyectarse y a mi juicio catapultarse para los próximos comicios, porque lamentablemente hay muchas personas del pueblo panameño que a parecer le granjean el corazón producto de la dádiva de fondos públicos, tipo Santo Claus, pero no con su dinero, sino con el nuestro. Yo pienso que esto debe parar. Y esto es una buena oportunidad que tiene Caraballo que le dé rinda cuenta al país sobre qué es lo que ha hecho, si lo llevó, a dónde lo llevó y hasta dónde van las investigaciones y el fiscal general electoral. Ahora, supuesto. el procurador tiene competencia para investigar a los funcionarios que facilitaron esas dádivas, pero los Pero que los las mismos utilizaron, diputados que les son toca los a la Corte. diputados, toca es a la Corte. Pero hay un fallo de la Corte, Investigarlo. hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, varios fallos que te dice que aunque se mencione un diputado, tú puedes investigarlo, pero cuando tú consideres de que se configura lo que es la prueba idónea dentro de la investigación, entonces allí Compulsa tú copia debes a compulsar la copia, Corte. pero no es ahora Correcto. que la Fiscalía General Electoral o el Ministerio Público, porque hay un diputado tipo Santo Coló y lo ve y lo menciona, entonces ya se activa la investigación, ¿no? La Corte ha sido enfática y yo tengo la jurisprudencia, debe investigar, porque puede ser que no lo arropa de alguna u otra manera algún tipo de vinculación, pero si cree que hay una presunta vinculación, entonces cuando ha profundizado la investigación, allí debe mandar la causa, lo que es la ruptura procesal, copia autenticada, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para los fines que correspondan. Pero necesitamos a una Procuraduría de Administración, un Ministerio Público fuerte, íntegro, con valentía y sobre todo al fiscal general electoral, que hasta ahora no le he escuchado qué es lo que va a hacer o si hizo algo, porque eso fue la semana pasada que el procurador de la administración le mandó esa... Y le doy esa la mala conclusión. noticia, doctor Cedeño, No me de venga que, con esa de que el mala noticia. procurador de la administración le pidió un informe a la Contraloría sobre el mismo caso que estamos planteando. Y adivine cuál fue la respuesta de la Contraloría, que no encontró irregularidad alguna. Y bueno, yo creo que de alguna u otra manera estas cosas se pueden esclarecer en una investigación. Y yo exhorto pues al procurador Caraballo que juegue su papel independientemente que esté interino en el puesto. Yo estoy del convencimiento que ningún procurador debe ser interino y de alguna u otra manera la presidencia está mandando un mensaje, para mi juicio, no saludable en la administración de justicia, entender un señor interino. De alguna u otra manera el Consejo de Gabinete, yo no estoy abogando por ese señor, yo estoy abogando por el procurador, el que sea, pero que sea estable. Claro, O sea, que si no sea está estable. sometido a... Está vulnerable y no puede investigar a quienes tienen a su cargo Y así mismo, ratificarlo apreciada o Flor despedirlo. y apreciado Guido, yo también estoy en desacuerdo que tú tengas a funcionarios interinos, fiscales, etcétera, que ante una denuncia lo vas mandando a un lugar específico. Todos los operadores judiciales y los fiscales, en mi concepto, debieran estar con propiedad por concurso de mérito y tener estabilidad. Gozar de estabilidad. Hay una cosa más que quería comentarles, es en otro tema, pero también en cuanto a rendición de cuentas. El Ministerio de Salud, la data científica internacional dice que la ivermectina y la hidroxicloroquina no funcionan para el COVID. Bueno, el Ministerio de Salud compró 1 millón más de tabletas de ivermectina ahorita, en noviembre. Sí. ¿Tú me puedes explicar dónde está? No entiendo. O sea, la entidad no te puedo explicar, regente, Flor, porque no entiendo. la entidad regente de la salud pública de este país comprando un producto, Un desparasitario. un desparasitante que no funciona para el COVID. Sí. ¿Dónde está la data científica? Yo no lo puedo entender. Bueno. Eso podría ser, si me permite meter mi cuchara Sí, claro. o tocar. No, es que usted está invitado para meter la cuchara. Yo estoy aquí. Mire,
eso podría ser hasta una lesión al patrimonio si no hay una justificación del Ministerio de Salud que se compró, porque hay bastantes panameños o extranjeros aquí que están hartos de parásitos. Entonces yo te puedo decir, bueno, está bien, pues porque ellos tienen una data y no va a desparasitar a todo el mundo, pero si se compró para el COVID y si hay una base de datos que te dice que eso no funciona, entonces la Contraloría General de la República debiera jugar su papel, porque lo que no podemos es despilfarrar fondos públicos, inclusive si el procurador de la Administración nos está escuchando conforme al artículo 220 de la Carta Magna, él vigila la conducta oficial y entonces podría exigir, sin que yo tenga que denunciar, o otro ser viviente denunciar, una rendición de cuentas de por qué se está comprando, si existe una base de datos de que hidroxicloroquina y ivermectina sirve para la COVID o si se está comprando para la COVID. Porque si no se ajusta a la realidad, entonces eso podría ser un despilfarro, inclusive investigado por la Contraloría y hasta por el Ministerio Público en mi concepto. Por supuesto. Vamos a un primer cambio, no se vayan, ya volvemos. Esto es Cuarto Poder, hoy desde la Cámara de Comercio. De regreso con más y vamos a hablar, ahorita estamos en la Cámara de Comercio porque hay una conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Cuéntanos un poquito más, Guido. Sí, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas, en reunión que celebraron el viernes, a raíz de las amenazas proferidas por el equipo de abogados del señor Ricardo Martinelli Berrocal contra varios medios de comunicación, varios periodistas, etcétera, amenazas de demandas civiles y de secuestro de sus bienes, pues se reunió y decidió hacer hoy una conferencia de prensa en esta sede de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Entonces, hemos invitado al doctor Ernesto Cedeño también para que nos hable del tema, porque él conoce del tema de demandas civiles con secuestro. Hay un proyecto de Código Procesal Civil, además, en ciernes, discutiéndose. Doctor Cedeño, explícanos cómo funciona esto de las demandas civiles con secuestro. Mira, hay una teoría, y es lo que sucede contrario a mi posición, que conforme al Código Judicial, tú vas y piensas, oye, voy a demandar a Guido porque creo que él me debe, o a Flor Mirachi, o a Tenógeno, que está en camino, que me deben 20 millones de dólares. Sin acreditar ningún tipo de verosimilitud alguna, yo pido un secuestro sin haber presentado la demanda, pido que me establezcan una fianza de manera de caución, el juez me la determina, inmediatamente puedo secuestrar a todo Panamá. Y hay procesos civiles que demoran años, 5 años, y de acuerdo a la cuantía, va en apelación al Tribunal Superior o hasta inclusive puede ir a la Corte Suprema de Justicia y destruye gente. A raíz de un problema que hubo en una junta directiva, que una persona, una empresa belicosamente secuestró a toda la junta directiva, yo tuve la oportunidad de defender a una persona y pude, gracias a Dios, lograr que era ese secuestro inconstitucional, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Es algo inédito, que no tan solamente porque cauciona, eso se adecua a la Constitución. En base a eso y a las irregularidades que hubo y amenaza a medios de comunicación activistas, yo hice una petición ciudadana, un proyecto que redacté y lo mandé a la Asamblea Nacional de Diputados para que se modificara el Código Judicial de tal manera de que para asuntos de secuestro se pidiera la verosimilitud de la acción de lo que estás pidiendo. ¿Qué es eso? Similar a lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Si tú vas a demandar al Estado y quieres pedir una medida cautelar, tú tienes que presentar por lo menos un indicio de que eso que tú estás pidiendo se adecua a la realidad. Y también pedí que se prohibieran los secuestros civiles contra activistas, contra funcionarios que habían ejercido el cargo por actos que después se le quieren endosar, miembros de la Junta Directiva del OPH y a los medios de comunicación. Eso no, nadie en la Asamblea Nacional de Diputados hizo eca la información, pero sí el Pacto de Estado por la Justicia. Yo tuve una reunión virtual en octubre del 2020 con todo el Pacto de Estado por la Justicia y estaba Olmedo Arrocha, representante del Poder Judicial, el procurador de la Administración que lo dirigió, el otro era el procurador Ulloa, donde estaba fundamentando la necesidad de que de alguna u otra manera no se aniquile lo que es el Estado de Derecho y me hizo una piedra angular de la democracia, que es la libertad de expresión y la libertad de información. Ellos pues acogieron lo que es la oportunidad, le presenté la tesis y ahora estamos en la oportunidad de que se pueda discutir en la Asamblea Nacional de Diputados.
No es que tú puedes tener una posición en contra de un periodista y si tú crees que de alguna manera se ha violentado el derecho a réplica, porque mi posición jurídica es que si un periodista presenta una información inexacta, no es por eso que tú lo puedes demandar por daños y perjuicios, calumnia, etcétera, etcétera. A mi criterio, de acuerdo a una ley específica de rectificación, y eso lo debería analizar el juez, tú tienes que permitirle a ese periodista que de repente le pudo haber llegado una información inexacta, que haga las adecuaciones correspondientes de acuerdo a lo que diga la ley 22 del 2005, y después, si el periodista hace caso omiso a lo que tú le estás presentando, a que no ha analizado adecuadamente, entonces podría tener el compás jurídico para que uno pueda proceder. Pero eso no se está sucediendo. Mi teoría es que ninguna demanda, mi posición, contra el medio de comunicación y periodista debiera prosperar, salvo que tú acredites que tú agotaste lo que es el derecho a pedir la rectificación. Es una posición propia. Pero yo creo que en este punto, Guido, también es importante hablar de lo que hemos hablado antes en Cuarto Poder, y es la posibilidad de la despenalización de la calumnia e injuria y también de la ley anti-spam, porque al final ellos tienen derecho, la ley les permite a quien sea demandar a quien sea. El tema es que el sistema se los permita. Sí, y permíteme complementar lo del doctor Cedeño. Esto no es un capricho del doctor Ernesto Cedeño. Esto en Europa es lo normal. Es lo que se conoce como el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho. Si tú no demuestras ante un juez que tienes una apariencia de buen derecho o verosimilitud, el juez no va a decretar ninguna medida cautelar. Es un requisito para poder decretar medidas cautelares civiles en toda la Unión Europea y en varios países de Latinoamérica, doctor Cedeño. Complementando con eso, para el blindaje de la libertad de expresión y la libertad de información, entonces se ha sugerido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace años la despenalización de la calumnia y la injuria. En Panamá la tenemos medio despenalizada a partir del Código del 2008. Pero de unos años para acá ha surgido también la necesidad, con base en legislación también foránea, derecho comparado, de producir legislación anti-SLAPP, precisamente para evitar estos juicios, que son juicios estratégicos para acallar tanto a la opinión pública como a activistas, como a críticos de determinadas actividades de carácter público. De grupos poderosos. Así es, de los que ejercen poder de alguna manera. Tú puedes destruir un medio y ¿sabes qué? Yo creo que ese medio me calumnió porque no investigó adecuadamente. Le presento ya no una acción penal, que se va a despenalizar, no, una civil. Secuestro por 20 millones de dólares y lo tranco. Bueno, totalmente. Lo que hizo el Ernesto Pérez Valladares con la prensa. Porque si tú no tienes dinero, tú no le puedes pagar a un comunicador. Entonces, inmediatamente, él va buscando un espacio, un periodista, y prácticamente extermina una piedra, a mi juicio, angular de la democracia, que es la libertad de información. Entonces, de alguna u otra manera, el Poder Judicial, que nos puede estar escuchando, es importante que afinen hasta dónde vamos a llegar. Igualmente, pues, el Poder Ejecutivo, que tiene proposición, oportunidad para cambiar normas jurídicas, y el mismo Poder Judicial, que también puede modificar normas. De alguna u otra manera, a mi criterio, yo soy defensor de lo que es la libertad de información. Yo tengo mi personal apología de repente de algunas personas como en comunicación social informan de alguna manera, a mi juicio, muy negligente, pero yo tengo que defender los derechos de los seres vivientes de expresar su teoría. Donde nosotros empezamos a destruir, a amenazar la libertad de información, nos estamos dando un tiro al pie en cuanto a la democracia. Muchas cosas, si no fueran por los periodistas, no saldrían a la luz. Y hay muchos ciudadanos, como no hay una ley de protección al testigo, que no se atreven a denunciar. ¿De quiénes son los que de alguna u otra manera llevan la información? Los medios de comunicación, los periodistas. Yo creo que es un mensaje de reflexión a toda la clase política que nos gobierna, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que de alguna u otra manera legislen de una manera adecuada y ojalá revivan ese ideal ciudadano que yo presenté en la Asamblea y el Pacto de Estado por la Justicia, porque necesitamos fortalecer nuestro rumbo democrático en la República de Panamá. Guido, yo también creo que es importante hacer alusión a la firma por parte del presidente Cortizo de la Declaración de Chapultepec. Y creo que es importante hacer el llamado al Ejecutivo de que garantice el ambiente democrático para poder opinar y expresar opiniones libremente. Así es. Y la libertad de expresión conlleva, por supuesto, aparejada la responsabilidad, claro, de acuerdo con la Constitución, cuando quiera que se atente contra la honra,
la buena reputación, etcétera, de las personas. Pero cuando uno es una figura pública, cuando uno es un funcionario público, cuando uno ha sido un servidor público, uno está sometido a un escrutinio diferente, a un escrutinio más severo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso a un juicio injusto que se haga sobre esa persona, incluso a expresiones ofensivas. Y tiene que ser tolerante, porque a usted se le mira con una lupa distinta de la que se le mira a cualquier particular. Esto no lo dice Guido Rodríguez, esto lo dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, principios básicos, que está vigente desde octubre del año 2000. Es decir, ya eso tiene 21 años de vigencia, pero aquí parece que no hemos terminado de aprender el conocimiento adecuado de esas normativas de carácter internacional que nuestra Constitución, doctor Cedeño, las establecen con la misma jerarquía que las normas constitucionales, en lo que se ha denominado el bloque de la constitucionalidad. Sí, definitivamente que es así. Estaba buscando una teoría, estás hablando, no, Sí. te estaba hablando como hablo en mi casa. Mire, es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto al tema. La Corte dijo, hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos se ha señalado que la persona al asumir un cargo público se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual se expone inevitablemente y deliberadamente una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos, y por ello debe mostrarse más tolerante. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en pleno el 11 de abril del 2014, como estaba hablando. Yo analicé ese fallo de la Corte Suprema de Justicia y ese fue el veredicto del Pleno. Si usted es funcionario, vincule relevancia política, político, etcétera, debe ser tolerante, ya lo ha dicho el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es fortaleciendo la teoría que has expuesto, porque ya indistintamente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia marcó una jurisprudencia y un sendero por lo cual el operador judicial, el Ministerio Público, debe sentarse para tratar de analizar si admite o no causas civiles y penales contra algún funcionario, algún exfuncionario, algún periodista o dirigente público por virtud de la falta de tolerancia de alguna persona de relevancia política. Cambiando un poquito de tema, el diálogo del Seguro Social. Hoy salió una entrevista en la prensa con el nuevo presidente del CONEP y ayer una con la voz independiente en el diálogo, Daniel Lombana, a quien también entrevistamos en Cuarto Poder la semana pasada. Y a mí me parece dramática la realidad. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, y también participaron en Debate Abierto Dominical Daniel Lombana y Calicho Abadía, Carlos Calicho Abadía. Correcto. Y la conclusión prácticamente unánime es que no se hizo nada. Es que se han perdido 10 meses valiosos en ese diálogo del Seguro Social, y aquí el tiempo apremia. Entonces rescato el llamado del CONEP a tener sentido de urgencia con el tema del Seguro Social, porque es que es urgente, no es porque sea un llamado caprichoso. Si no se hace nada, no hay plata después del 2023. Lo dijeron claramente, sí. No sé en qué idioma más tienen que decirlo. Entonces, no hay plata después del 2023. Parece pues que tenemos un país con 40.000 y pico millones de dólares en deuda, que se ha incrementado en 12.000 millones durante esta administración, y un Seguro Social consumiendo ya las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte. Y no parece que estuviéramos conscientes de la urgencia que requiere el tema. Pero yo no puedo entender cómo el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado prácticamente ausente de la discusión. ¿Qué decisión financiera importante se puede tomar sin que el Ministerio de Economía y Finanzas emita su criterio? Eso por un lado. Por otro lado, hay dos grupos más que han estado faltando, que tienen puesto en la mesa y no van, que son la juventud y los informales. Los dos más afectados y que siempre se quejan de que no tienen espacios. Y lo tercero importante es la metodología, que entre otras, bueno, lo primero es que es perverso de que 81% se necesite. Y perdimos 2 meses definiendo esa metodología falluca. Pero digamos que ese es uno de los problemas. Pero yo creo que el mayor problema de todos es que el informe que presentan va con las propuestas consensuadas y también con las no consensuadas. Entonces, para eso, estamos gastándonos un billete enorme, que todavía no sabemos qué tan enorme es, pero te aseguro que es enorme, tomando en cuenta que para el acto del Bicentenario solo un banquete costó $200.000. Esto nos tiene que estar costando mucha plata. Entonces, ¿cómo es posible que
lo que manden a la Asamblea sea lo consensuado y lo no consensuado. Para eso hubieran recibido las propuestas por ágora, pues, y que los diputados decidan. No estoy entendiendo. Sí. Eso en manos de la Asamblea Nacional es un peligro. Doctor Cedeño, no, allá va a terminar cualquier Claro, pero cualquier consensuado y no anteproyecto. consensuado. Sí, claro. Terrible. Pero no tiene sentido que Claro. un diálogo de 10 meses y más, porque todavía falta, ahora se reanuda el otro año el diálogo, para analizar el informe de la OIT, no tiene sentido que el producto de ese diálogo sea enviar todo el paquete de todo lo que ahí se discutió a ¿Para qué la hubo Asamblea. consenso y no Entonces, consenso? Si así igual es. llega a la Asamblea y dice, este no hubo consenso, pero este me gusta, este lo paso. No tiene Eso es un peligro enorme en manos de los diputados. no tiene sentido lógico eso. Concuerdo contigo, doctor Cedeño, ¿usted tiene la misma opinión? ¿O? Sí, yo creo que de discrepa? alguna manera, como esto produce desgaste político, eso es parecido, palabra más, palabra menos, lo que hizo el Poder Ejecutivo con la reforma a la Constitución. Todo el paquete de la Asamblea y todo lo que entra en la Asamblea, eso como que sucumbe. Sí. Y como eso va a producir, de pronto, un desgaste político, a lo mejor la solución en la Caja del Seguro Social lo vamos a ver el próximo gobierno. Yo creo que ese es un pacto de Estado y de alguna u otra manera, como los panameños, tenemos que ver la importancia y la necesidad y tomar decisiones. Y eso es lo que de repente no quieren tomar una decisión porque podría afectar una reelección o algún advenimiento político para los próximos comicios. Pero es una situación que nos está invadiendo y de manera guabinosa se ha mandado todo el paquete para que decidan las personas, a mi juicio, un órgano del Estado que en mi concepto el que tiene menos credibilidad hasta ahora en la República de Panamá. No quiere decir que para mí todos los diputados están haciendo cosas malas. Yo conozco muchos diputados que tratan de hacer la cosa bien, pero un órgano del Estado que ahorita mismo está bajo la cuerda en cuanto a credibilidad y no le podemos endosar para que resuelvan a espaldas del pueblo una posición de Estado como es la reforma a la Caja del Seguro Social y todavía van a tener que atender la reforma de lo que se habló en el pacto llamado Bicentenario. Que todo va a quedar ahí y de repente no vamos a ver luz al final del túnel. Sí, igual que Flor, yo me sentiría más tranquilo si la propuesta que se envíe a la Asamblea fuera cerrada. Sí. ¿Sí? Ellos la pueden modificar, pero no una propuesta como la que se pretende enviar, que es totalmente abierta para que entonces se le dé pie a cualquier tipo de modificación. Sí. Hay que ver ahora, también están esperando a la OIT como si fuera casi que el Mesías. La OIT no va a decir nada distinto a lo que han dicho Nada. los técnicos, ¿no? Creo yo. Exacto. Hay que ver ahora entonces, porque lo dice así la es. OIT, si van a hacer caso. Bueno, que venga, amén, que vengan y digan y entonces se haga, pues. Bueno. Pero vamos a ver si eso sucede o no. Oye, otro tema importante, Chile. Bueno, ganó Gabriel Boric, ganó con una amplia mayoría. Ayer mismo el candidato... 35 años tiene él Sí, solamente. sí, jovencito. 36, ¿no? El, Y 35 ayer. ayer. Sí, es un joven con algo de experiencia, pero es joven, ¿no? Es joven. Y ayer mismo el candidato Katz de la derecha, el oponente, lo llamó a felicitarlo. El presidente Piñera también lo llamó. Tuvieron una conversación muy civilizada. Eso demuestra la diferencia entre la cultura política de Chile y la nuestra. O sea, Gabriel Boric, si bien es cierto, surge de los movimientos estudiantiles, es un izquierdista moderado. Por ejemplo, una cosa son los tweets de él de hace 8 años, Sí, se ha moderado. en donde era un ferviente apoyador de la revolución bolivariana del siglo XXI y de todos esos regímenes, a lo que él ha hecho ahora. Por ejemplo, él condenó la farsa electoral de Nicaragua, reclamando que Nicaragua necesitaba democracia, igual que todos los países de América Latina. Hay que ver y con, no con falta poder democracia. cómo Entonces se porta sí. ahora. Entonces, vi en varios medios, me llamó la atención, que varios medios hicieron eco de que por primera vez desde Allende un izquierdista llega a la presidencia de Chile. Eso no es cierto. El señor Ricardo Lagos es miembro del Partido Socialista de Chile, fue presidente de Chile. La señora Michelle Bachelet, miembro del Partido Socialista de Chile, fue presidente de Chile en 2 ocasiones. Así que no, hay que precisar. Ahora llega otra vez un socialista de un movimiento nuevo, porque es un movimiento nuevo, no es el Partido Socialista de Chile, aunque sí en la coalición lo apoyan. Y hay muchas expectativas, porque yo creo que va a pasar como con Perú, Flor. Pedro Castillo, marxista, y Pedro Castillo no ha cambiado el librito, ¿no? No ha podido cambiar el librito. En Chile hay una situación similar, pero diferente, porque además en Chile están a puertas de tener una nueva constitución, Claro. un nuevo estatuto
social, político. Entonces, pero tú también tienes- Gabriel Boric tiene un tremendo reto por delante. Pero la pregunta que campea es, ¿por qué la izquierda, que uno pudiera haber pensado que la activa Unión Soviética iba a estar sepultada, pero no? De alguna manera está agarrando brío en América Latina y uno podría lucrar, bueno, la derecha no está haciendo su papel. No creo, puedo equivocarme, que un movimiento de izquierda pueda fortalecerse de tal manera que pueda ganar en los próximos comicios en la presidencia de la República. Yo creo que hasta allí no he visto el pensum. Hay movimientos de izquierda que han salido y se les ha dado el espaldarazo para que se consolide como partido político, pero hasta ahora no ha llegado a la profundidad para que el pueblo panameño se incline con un movimiento de izquierda ahorita mismo en la República Dominicana, sabiendo que en algunos países la izquierda no es tan radical como discursos que yo oigo de manera criolla. En otros países permite inclusive Bolivia la empresa privada de explotar, etcétera, etcétera, punto y aparte de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba. Pero de alguna u otra manera nos lleva más la reflexión de que la derecha debe hacer las cosas bien, con propiedad, para que no le esté abriendo el compás para movimientos específicos puedan catapultarse en medio del mal manejo de la cosa pública o de la corrupción galopante que a veces uno ve en el orden. Muchísimas gracias, Muchas licenciado, gracias, por acompañarnos hoy. doctor Vamos a un Cedeño. cambio, ya volvemos, no se vayan. Esto es Cuarto Poder hoy desde la Cámara de Comercio. Yes. Toma Atenógenes. Oye, hicimos un cambiazo, aquí se dieron cuenta, ¿no? Sí, Cambiamos sí, a Ernesto sí, sí, Cedeño sí. por Atenógenes. Y cambiamos de posición también. Exacto. Ustedes Ok. dos, porque yo estoy aquí. Importante la presencia de Ernesto Cedeño, Sí. que se constituye también abogado del Consejo Nacional de Periodismo. Realmente aquí hay una petición muy formal y es lo que la conferencia quiere transmitir en unos minutos. Una petición formal al Estado panameño, porque la situación de la libertad de prensa no es un tema aislado, ni es un tema de debate siquiera. Uno no debate los derechos fundamentales. Y la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y no solamente en la Constitución, consagrado por todos los convenios internacionales de la que Panamá es firmante. Entre ellos uno muy importante, el que vamos a citar hoy, Guido y Flor, y es lo que tiene que ver con los acuerdos de Chapultepec específicamente, con lo que tiene que ver con el convenio de Salta, mucho más recientemente aprobado en la Sociedad Interamericana de Prensa, que extiende todo el acuerdo de Chapultepec con el tema de la divulgación de las noticias en los medios digitales. Entonces, son acuerdos del que Panamá es firmante. Por cierto, en el caso de Salta, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, fue el primero en que lo firmó en el año Claro, y 2019. la Declaración de Chapultepec también la firmó. Entonces Así hay que es. garantizar el ambiente para que haya, primero, democracia y segundo, libertad de expresión. Exacto. Y es una responsabilidad del Estado la garantía de ambas condiciones. Algo que no se está percibiendo, algo en la cual nos ha provocado esta discusión que tenemos esta mañana, y por eso nos estamos pronunciando a nivel de Consejo Nacional de Periodismo, Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, Asociación Panameña de Radiodifusión. También se está pronunciando con nosotros el representante panameño de la Sociedad Interamericana de Prensa, Eduardo Quirós, que también nos va a acompañar esta mañana, como parte de ese sentimiento, no solamente de medios, sino de ciudadanos, usuarios cotidianos de las redes sociales, que también se ven amenazados en este momento por lo que está ocurriendo. Definitivamente, Atenógenes y Flor, que vamos a estar muy pendientes de los pronunciamientos que se den hoy aquí y también de la reacción que se produzca en quienes amenazaron, quienes profirieron las amenazas, porque eso fue lo que hicieron. Por ahora ha sido de burla la reacción. Proferir amenazas de demandas civiles con secuestro de carácter millonario, según escribieron en Twitter, abogados del señor Ricardo Martinelli Berrocal. Claro, hay que entender y poner las cosas en perspectiva. No se trata específicamente de un caso. Sí, no. Estamos hoy pasa hablando- con él y hoy pasa con No. nosotros. Mañana puede pasar. No, es que de hoy otro a estamos otro, viendo ¿no? este caso, pero es que ya hay Claro. antecedentes. O sea, hay realmente un movimiento de grupos políticos muy puntualmente poder. que exactamente, que tienen poder y que tienen influencia y que buscan específicamente el callar las voces disidentes. Y no nos especificamos y nos limitamos solamente a las voces disidentes de medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, sino de la ciudadanía en general, porque esto es mucho más amplio de una discusión puntual de un medio de comunicación o de un periodista. Estamos hablando de derechos principales de los ciudadanos, de la ciudadanía en términos generales. Aquí a activistas medioambientales
han corrido la misma suerte. Por Exactamente. supuesto. Incluso miembros de juntas directivas de edificios, de PHs, han corrido la misma suerte. Es decir, es demandar o tratar de dirimir las controversias a través del sistema judicial de manera impropia, porque el sistema judicial no está para ese tipo de cuestiones. Por eso, las anotaciones importantes que hacía el doctor Ernesto Cedeño sobre la apariencia de buen derecho para que proceda una Exacto. medida cautelar en materia civil. Actualmente en nuestra legislación no existe. Existen muchas legislaciones del mundo, en toda Europa, en varias de Latinoamérica, y aquí a nivel jurisprudencial existe porque en materia de derecho administrativo sí se da esa exigencia para demandar al Estado, ¿no? Entonces debería ser lo mismo para demandas entre particulares. Y no hay límite, y ese es otro de los grandes Sí, temas que eso tenemos es un- aquí. eso es un Hay problema casos y es un puntuales peligro. de ciudadanos o periodistas que tienen secuestros de 10 millones de dólares. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado con la forma ¿Dónde está tan el laxa? límite? No hay límite, no hay No hay límite. límite. Y eso es parte de la exigencia que tenemos esta mañana hacia el Estado, porque el Estado es el que tiene que proteger esa libertad de expresión. Está llamado a proteger la libertad de expresión, la libertad de los panameños a poder expresarse y que el pensamiento no se convierta en un delito Y si tan bien- grave que provoque autocensura. Si bien, exacto, a eso voy. Si bien es cierto, hay periodistas a los que esto no va a callar. Hay otros que están empezando y dicen, sí, esto está mal, no puedo seguir, voy a poner en peligro a mi familia y mucha gente sí se va a autocensurar. Entonces esto hay que protegernos, no por nosotros hoy, sino por los que vienen. Así es, así es. Es Se que trata de un tema que eso es lo que se busca, la En autocensura. última, exactamente, eso es lo que buscan, esos juicios estratégicos Callar. para callar a la participación ciudadana, básicamente. Y eso en democracia es inadmisible, ¿no? La participación ciudadana, tanto de periodistas, de medios de comunicación, como de activistas ciudadanos que tienen todo el derecho de pronunciarse y opinar en uno u otro sentido sobre el acontecer nacional, sobre las figuras públicas. En fin, en eso consiste el arraigo del sistema democrático. Si estuviéramos hablando de un país totalitario, un país absolutista en donde realmente no hubiese derecho, pero estamos hablando de una democracia que, por cierto, hoy 20 de diciembre tenemos 32 años desde la invasión. Lo que se buscaba con la invasión en su momento era justicia, democracia y libertad. Un principio o tres principios que a lo largo de estos 32 años han sido muy cuestionados. Tenemos la justicia cuestionada y la tenemos cuestionada puntualmente por casos como el que vamos a plantear esta mañana aquí nosotros como representantes de esa ciudadanía que debe expresarse libremente. Reflexionábamos sobre eso al inicio del programa casualmente, de cómo bien vale un examen de las deficiencias que tenemos en estos 32 años de restauración de la democracia. Si bien se conmemora la terrible invasión que costó vidas panameñas y también de los soldados norteamericanos, y que todavía las vidas panameñas no se sabe a ciencia cierta cuántas fueron, y para eso hay una comisión de la verdad trabajando en eso. Trabajando sin Con fondos. con las uñas, así es. Lo cierto es que sí deberíamos hacer el ejercicio de cómo hemos avanzado en materia institucional con respecto a lo que teníamos durante la dictadura. Y tenemos que llegar a la triste conclusión de que en materia de justicia no se ha avanzado mucho y cuidado que hemos retrocedido, Atenógenes. Así Y es. además, mira, antes amenazaban periodistas, ahora están amenazando periodistas de nuevo. Claro, Es tan distinto. las amenazas quizás cambiaron de forma. Claro. El fondo es el mismo. El fondo es el El fondo mismo. es crear miedo e intimidación. Antes era a través de la tortura, antes era a través de la amenaza, ahora es a través del ambiente financiero, de la manera en que puedes suprimir ese pensamiento independiente que se necesita de aquel que quiere comunicar algo, ¿no? Ya sea que estés en un medio de comunicación o a través de tus redes o a través de tu simple cuenta personal de Twitter. Creo que ahí hay un elemento importante, muy, muy importante. Sí, además, si bien yo comparto con ustedes que esto no se trata del caso particular, el caso particular del señor Martínez, él tiene medios de comunicación. ¿Qué hacen esos medios de comunicación en sus programas y en sus espacios? Lo mismo que él cuestiona que hagan los otros. Entonces, es un interrogante válido, ¿no? Porque esos medios se han dedicado a atacar a sus adversarios políticos de manera implacable, con verdades en algunas ocasiones, pero en muchas otras con falsedades. Entonces, Es lo mismo que la lea que hacen otros. Así es. En ninguno de los casos se justifica difamar sin pruebas. Eso Exacto. no se justifica. no se justifica. Y de O eso sea, no vamos esta a hablar esta profesión hay mañana, que- exacto. obviamente, porque eso es un tema Hay que individual. ejercerlo con responsabilidad. Ujú. Pero de ahí
a amenazar con secuestrar bienes, a mí me parece que ya hay otros niveles. Y comunalmente, porque no es a un medio nada más, No, a todo el mundo. no. Y entendamos que no es una simple amenaza, es un hecho. Porque ya existen Ya hay comunicadores, precedentes. ya hay precedentes, y existen comunicadores que están en este momento secuestrados. Así es. Utilizando la justicia desde una perspectiva muy individualista en ese sentido. Y con montos, como decías, sin límites. O sea, Sí, hay que no gente hay que tiene que límites. trabajar no solamente límites. toda su vida, sus hijos y sus nietos toda la vida, Así es. y bisnietos quizás hasta para pagar lo que les han puesto como sanción. Entonces, es una cosa desproporcionada. y a eso Revisando es lo que un poco, apelamos. porque este es un tema también de discusión nacional e internacional, el derecho comparado en esta materia, Guido, veíamos que en otros países sí hay un límite establecido para este tipo de reclamos. 1, 2 o hasta 3 salarios mínimos, por ejemplo, establecen como límites para temas de secuestros en las áreas civiles. En el caso panameño también nosotros tenemos la penalización de la calumnia e injuria, no nos olvidemos supuesto. que eso también es un tema y es una materia pendiente Eso para el decíamos Estado hace un panameño. rato, claro. Sí. Eso y anti-SLAPP. Exactamente, y las leyes anti-SLAPP, que es otra materia pendiente. Y recuerdo, igual que hicimos el viernes, que en el año 2008, con el nuevo Código Penal, se eliminó el artículo que criminalizaba al periodismo. Aquel artículo que decía que el que repita una calumnia proferida por otro responderá por ella. Exactamente. Eso se eliminó del código, afortunadamente. Pero bueno, todavía quedan estas vetas y estos temas que vamos a tratarlo hoy, y en la cual lo que apelamos es al Estado firmante de todos los acuerdos internacionales de defensa de la libertad de expresión, para que salga y que defienda esa libertad de expresión por la cual se comprometió. Al firmó. final el hashtag de esta conferencia es ese, defiende tu libertad, porque no estamos defendiendo ni la mía, ni la de Guido, ni la de Atenógenes por separado. Estamos tratando de dar a entender que esto puede pasarnos hoy a nosotros, pero también nos puede pasar a usted mañana. Entonces es importante que la gente tome conciencia de que este es un problema que no solo atañe a los periodistas, atañe a la ciudadanía completa. Muy bien. ¿Ok? Así que nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Terminamos, pero vamos a estar en cobertura especial ahora en breve. Vamos Por a estar supuesto. transmitiendo los detalles de la conferencia de prensa cuando estemos preparados, y bueno, vamos a seguir. Mañana seguiremos también aquí en Así Cuarto que Poder. no se vayan. Chao. Hasta luego.